Salmo 42, versículo 1 y versículo 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo. Muchos cristianos escriben esa palabra siervo con S, pero aquí no se está refiriendo a un siervo de Dios escrito con S, sino se está refiriendo a un ciervo escrito con C. El ciervo es un mamífero conocido también como venado o cervatillo. Estos animales andan en desiertos, en montañas altas y pedregosas o en grandes peñascos. Y estos animalitos son conocidos porque caminan grandes distancias en caminos muy difíciles de transitar. Incluso para los humanos muchas veces es imposible transitar por donde caminan los ciervos. Y es muy común encontrar ciervos jadeantes, desesperados, brameando, o sea, dando gemidos o gritos muy particulares, buscando desesperadamente saciar su sed. Y por eso es que ellos braman por la sed que tienen, por esos caminos que han transitado. Y por eso son puestos como ejemplo en este salmo, porque muchas veces cansados de aquellos ambientes tan cálidos, cansados de esos caminos tan difíciles, incluso conviviendo con sus peores enemigos, como son los leones, los tigres y las hienas, ellos se encuentran muy desesperados y allí es donde braman, dando gritos agudos, desesperantes por agua. Y es que, hermanos, la sed es una de las necesidades más fuertes de un ser vivo. Podemos pasar sin alimento muchos días, pero no sin agua. Rápidamente morimos deshidratados cuando no tomamos agua y morimos por otras complicaciones, ya que todos los órganos se afectan porque el cuerpo necesita agua y por eso necesitamos agua. Entonces aquí dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Solo Dios puede saciar la sed del alma. Las masas, las multitudes tratan de saciar su sed interna, la sed del alma, en medio de este mundo miserable que solo ofrece vanidades ilusorias. Mire, hermano, la gente anda tratando de saciar la sed de su alma con dinero. La gente trata de saciar la sed de su alma con amigos, con vicios, con un hombre, con una mujer, con fiestas, con placeres, con fama, con trabajo. Pero el vacío allí está, la sed allí está. El ser humano sin Dios puede tenerlo todo y a la vez no tener nada. Puede tenerlo todo y vivir completamente insatisfecho y vacío. Y así vive la humanidad, con grandes vacíos, con terribles vacíos. Y así vivíamos nosotros. Aún el niño comienza a experimentar este gran vacío a cierta edad. Y el adolescente no digamos. Allí es donde los jovencitos comienzan a experimentar aquella gran insatisfacción, aquel sentimiento de soledad, aquella tristeza, aquella desolación, y por eso a temprana edad comienzan a buscar por todos lados dónde saciar la sed de esa alma sedienta. Tratan de buscar música, noviazgos, juegos, TikTok, redes sociales, drogas, vicios, algo que les dé esa saciedad en su alma. Pero todo eso es vanidad y no sacia el alma. Esa necesidad del alma solo Dios la puede llenar. Él es el único que puede saciarte y llenarte verdaderamente. De lo contrario, seguirás buscando en el desierto de la vida sin haber algo que verdaderamente te satisfaga a plenitud. Pero nosotros también, como cristianos, muchas veces, cuando comienza a alejarse
de la presencia de Dios, comienza a experimentar un vacío en el alma. Y no me refiero a solo dejar de ir a los cultos, que es tan terrible y peligroso. Pero hermanos, muchas veces, aún y yendo a los cultos, aún cumpliendo diferentes funciones en la iglesia, muchas veces se ha dejado de gozar la presencia de Dios, se ha dejado de deleitarse en Él. Muchas veces, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual, dejamos de orar, dejamos de alimentarnos de Dios, de su presencia, de su palabra, y comenzamos a vivir absorbidos de afanes, de ansiedades, de turbaciones, de preocupaciones, de problemas, de materialismo, y hermano, o si no, de diferentes distracciones. Y poco a poco nos vamos alejando de esa fuente de agua que salta para vida eterna. Y sabe, hermano, muchas veces no nos damos cuenta. Estoy segura que un alto porcentaje de cristianos de estos últimos tiempos están viviendo con un vacío en su alma, están viviendo con un vacío de su corazón. Hay mucho culto, hay mucho canto, hay mucho, hermano, muchas cosas externas, pero el ser humano y los cristianos hemos dejado esa comunión íntima y personal con Dios, y es ahí donde nuestra vida comienza a arruinarse, porque hermano, hay algo que no está bien en nosotros. Ahí comienza el vacío, ahí comienza la insatisfacción, ahí comienzan señales de alerta de que algo no está bien. Por ejemplo, el estado de ánimo decae. Fíjate, hermano, usted puede estar en el templo, usted puede cantar, usted puede hasta predicar, usted puede hacer tantas cosas, pero cuando usted deja de alimentarse de Dios, cuando dejamos realmente de orar, cuando dejamos de estar en comunión con Dios, o cuando comenzamos a albergar pecado en nuestro corazón, porque el pecado nos separa de Dios, cuando en nosotros comienza a haber pecado, a haber maldad, a haber odio, a haber cuánta cosa, y nos empezamos a alejar de Dios, el estado de ánimo decae. Ahí comienza la tristeza, ahí comienza la sensación de soledad, de desesperación, aquel vacío, aquella depresión. ¿Cuántas veces se los he dicho? Esas son señales de alerta de que algo no está bien. Hemos dejado de estar en comunión con Dios, hemos dejado de beber de esa fuente de agua viva, hemos dejado de estar en esa relación personal con Dios. Además, el carácter se exalta, vivimos enojados y de mal humor. Hermano, cuando comenzamos así, son alertas. Y yo creo que la mayoría de nosotros o todos lo hemos experimentado, pero qué importante es darnos cuenta cuando esas alertas se dan en nuestras vidas. Yo lo he vivido muchas veces, hermanos, y por eso se los puedo predicar, porque me he dado cuenta de eso. Cuando voy descuidando mi comunión con Dios, el estado de ánimo decae y el carácter se exalta. De repente ya no tenemos, ya no hay ese gozo, ya no hay esa paz, ya no hay esa tranquilidad, ya no hay esa humildad. Estamos en un estado tan extraño, hermano. Y número 3, otra alerta, cuando ya pasamos más tiempo, comenzamos a tomar malas decisiones, comenzamos a alimentar esa vieja naturaleza, comenzamos a buscar satisfacción donde no la hay. Alerta. Esto ha pasado y sigue pasando a través de los tiempos, porque hermano, cuando dejamos de alimentarnos de Dios, cuando dejamos de satisfacernos en Dios, entonces comenzamos a buscar otras fuentes, comenzamos a buscar de alguna manera algo que satisfaga nuestras vidas, y allí es donde viene el pecado, allí es donde vienen las malas decisiones, allí es donde nos apartamos completamente de Dios. Por eso que Dios hable y obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Leamos en Jeremías capítulo 2, versículo 12. Como repito, esto ha pasado a través de los siglos con el pueblo de Dios, y nosotros debemos estar alertas porque puede pasar en nosotros. Jeremías 2:12.
Dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Fíjese que cuando uno lee la palabra de Dios, uno mira cuánto ha tenido que soportar Dios a su pueblo, a sus amados, a los que Él se ha dado a conocer de diferentes formas, de diferentes maneras, a los que Dios ha mostrado su misericordia tan grande. Aquí Dios le está hablando a los cielos y les dice: espantaos cielos sobre esto, espántense, horrorícense, desólense en gran manera. Pero mire por qué, versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto se da poco a poco, ni cuenta nos damos. Nos vamos alejando de la fuente de agua viva y aún sirviéndole al Señor, nos vamos alejando poco a poquito. Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva. Nos vamos alejando de esa fuente de agua viva. Vamos poco a poquito dejando de orar y ni cuenta nos damos. Vamos descuidando nuestra vida espiritual y ni cuenta nos damos. Nos vamos absorbiendo por el materialismo, por los afanes, por las distracciones de esta vida y ni cuenta nos damos. Hermano, qué terrible es esto. Meditemos en esta mañana en nuestras propias vidas. ¿Cuándo fue la última vez que nos gozamos en la presencia de Dios, que disfrutamos la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que de una manera personal derramamos nuestro corazón ante Dios? Porque muchas veces podemos orar de una manera religiosa, porque muchas veces podemos orar solo presentándole a Dios una lista de situaciones, de problemas, una lista de necesidades o una lista de personas. Pero muchas veces se nos olvida que nuestra alma necesita de Dios, necesitamos alimentarnos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que de nuestro corazón brotó verdadera alabanza y adoración? Porque estamos acostumbrados a cantar, porque estamos acostumbrados incluso a levantar nuestras manos, pero pocas veces estamos realmente adorando y alabando a Dios, y pocas veces estamos deleitándonos en su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que, escuchando un mensaje de la palabra de Dios, nos gozamos en esa palabra? No solo la escuchamos como oír llover, no solo la escuchamos como me pasaba a mí ya a los 12 años, escuchaba algún texto que iban a predicar y yo decía: pero si eso ya me lo sé. Hermano, ¿cuántas veces estamos así de duros? ¿Cuántas veces estamos así de soberbios? Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y no nos estamos alimentando del Señor. Estamos alejándonos de la fuente de agua viva. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es lo que pasa. Nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando de la fuente inagotable. Vamos, hermanos, cayendo en esos estados de ánimo terribles. El carácter se exalta, comenzamos a tomar malas decisiones, comenzamos a tratar de saciar nuestra alma de diferentes maneras. La vida se vuelve un caos. Cavamos para nosotros mismos cisternas rotas que no retienen agua, tratando de llenar el vacío de nuestro corazón, en lugar de humillarnos delante de Dios y volvernos a Dios, en lugar, hermanos, de tomar decisiones, de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestro alejamiento, de arrepentirnos de todo aquello que nos está apartando de Dios y volvernos a Él, porque esto es lo que realmente necesita nuestra vida. De lo contrario, vamos a caer en tantas situaciones tan terribles. Como dice ahí mismo en el versículo 17: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino?
ahí mismo en Jeremías 2:17. Y por eso, hermano, a uno realmente le duele cuando las personas no quieren afirmarse en los caminos de Dios, o cuando la gente simplemente se aparta de Dios, cuando la gente le da la espalda a Dios, cuando la gente se va de las iglesias. Uno sabe lo terrible que es para esas almas y para esas vidas el dejar al Señor. Cuánto mal acarrea el alejamiento a Dios. Pero, hermano, el problema es que nos descuidamos espiritualmente, dejamos a esa fuente inagotable de agua y tratamos de saciar nuestra sed con otras cosas o con personas y dejamos a Dios. Regresemos al Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si un siervo tiene sed y se queda solamente bramando por días o por meses, ¿qué pasará con ese siervo? ¿Qué pasará con ese animalito? Si ese animalito está ahí bramando y tiene sed y tiene vacíos y no va a saciarse, sin duda ese animalito se va a debilitar, se va a enfermar y se va a morir. Pues lo mismo, hermano, pasa con nosotros. Ese animalito no se queda bramando, él busca desesperadamente el agua para saciar su sed. Este animalito no busca tierra, no busca piedra, no busca otros ciervos, no, él necesita agua y la busca desesperadamente y va por el agua. Y, hermano, esto es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros también necesitamos tener sed de Dios, porque, repito, a veces tenemos ese vacío en el corazón, tenemos esa sed del alma y ni cuenta nos damos. Pero usted y yo necesitamos ser conscientes que nuestra alma necesita de Dios, nuestra alma necesita de Dios más que todas las cosas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué importante que nuestra oración, que nuestro clamor, que nuestro ruego sea: Señor, yo necesito de ti, yo necesito de tu presencia. Mi alma clama por ti, Señor, mi alma clama por tu presencia. ¿Cómo necesitamos de verdad que esto sea una realidad en nuestras vidas? Porque, hermano, este es un pasaje que muchas veces los cristianos nos lo sabemos de memoria, o es un pasaje en el que muchas veces oramos. Pero ¿qué dirá Dios de una oración así cuando yo le digo: Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Pero no quiero orar, pero no quiero buscarle, pero descuido mi comunión con Dios, pero prefiero otras cosas, prefiero estar absorbido por tanto pensamiento, por tanto problema, por tanta distracción, y no voy a Él, a la fuente de agua viva, para saciar mi sed. ¿Qué dirá Dios? Cuando tal vez ni siquiera doblamos nuestras rodillas para orar, cuando tal vez nuestra vida espiritual se ha vuelto una vida religiosa de ir y venir, cuando tal vez en nuestro corazón hemos dado lugar a tanto pecado, a tanta maldad, a tanto odio o a tantos deseos pecaminosos que nos alejan de Dios y no nos importa, cuando hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua. Y, hermano, Dios no puede habitar en un corazón sucio, Dios no puede habitar en un corazón manchado de maldad. Por eso necesitamos arrepentimientos continuos, por eso necesitamos humillarnos continuamente delante de Dios y buscar su rostro, buscar su presencia de manera personal. Muchas veces estamos esperando que alguien más actúe, o estamos esperando que alguien más busque a Dios, o estamos esperando que otros nos animen. Pero, hermano, la necesidad de tu alma es personal, mi necesidad es personal. Yo debo ir a Dios, usted debe ir a Dios, y, hermano, necesitamos la presencia de Dios. Como el ciervo brama, grita por las corrientes de las aguas, así grita, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Será esta una realidad en nuestras vidas?
Yo creo que muchas veces no, hermano. Yo creo que necesitamos pedirle a Dios: Señor, dame sed de ti. Señor, dame sed de ti. Yo creo que todos lo necesitamos. Todos necesitamos: Señor, dame sed. Porque si tuviéramos sed, buscaríamos a Dios más. Entonces, esta es una necesidad de todos aquí y de todos los que escucharán este mensaje. Señor, dame sed de ti. Que de verdad, como esos animalitos gimen y gritan por el agua, así mi alma pueda gemir por ti, Señor, por ti. A veces, hermano, el cristiano busca en las personas saciar su sed. No, solo Dios puede saciar la sed. A veces los cristianos buscan de una manera o de otra saciar su sed. Pero, hermano, el cristiano, el Hijo de Dios, necesita volver a la comunión con Dios, necesita volver a doblar sus rodillas, necesita volver a apartar tiempo para estar con Él, necesita volver a estar en la comunión con su Señor y dejar esa vida religiosa, dejar esa vida de solo ir y venir a una iglesia o de escuchar algún mensaje en YouTube o en alguna red social. Lo que necesitamos es alimentarnos de Dios, volver a la comunión íntima y personal con Dios. En el versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y realmente, hermanos, repito, necesitamos que Dios nos haga conscientes de nuestra necesidad de Dios. Pensemos en esta mañana: ¿quién puede saciar la sed del alma, hermanos? Si usted pone su confianza en la familia, o si usted cree que algún miembro de la familia va a saciar la sed de su alma, no es así. En ninguna persona, nadie de la congregación ni el pastor, nadie puede llenar la sed del alma, solo Dios. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios. Y mire, en este mundo que es un desierto, en este mundo que solo vemos tragedia, maldad, odio, tanta cosa mala, hermano, en este mundo necesitamos que nuestra alma sea saciada de Dios, llenada de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El alma que tiene sed va a estar con ese deseo de estar delante de la presencia de Dios. Fíjense que hay tiempos específicos en nuestra vida cristiana que es una necesidad de orar, pero una necesidad que usted de verdad busca cualquier lugar y cualquier rincón para hincarse a orar y estar en la presencia de Dios. Hermano, qué deleitosos esos tiempos. Pero qué especial sería que eso sea parte de nuestras vidas siempre, que haya esa necesidad: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y que en ese momento apague el celular, en ese momento apague la tele, en ese momento deje de pensar en tanta tontera y me centre en Dios y comience ahí, en la presencia de Dios, a alabarle, a adorarle, a presentarle mi situación espiritual, a glorificar su nombre, a pedirle que me llene de su presencia, que me vacíe de tanta maldad, que me vacíe de tanto mal pensamiento, que me vacíe de tanta cosa mala y que me llene de su presencia. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Verdad que esto es algo que ya la iglesia del Señor no está viviendo? No lo estamos viviendo, hermanos. Estamos viviendo solo vidas religiosas, pero no estamos en esa comunión personal y real con Dios. Y por eso lo necesitamos esto. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjese que la sed lo llevaba a la acción. El siervo tenía sed, gritaba, bramaba, pero iba y busca las corrientes de agua, busca el agua.
Aquí en el versículo 2, el salmista se pone en esa situación de sed y dice: mi alma tiene sed de Dios, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, esa sed lo llevaba a la acción, a ir a la presencia de Dios. ¿Cómo necesitamos comenzar a caminar, comenzar a tomar decisiones y dar pasos para acercarnos a la fuente de agua? Repito, no es solo de estar en la iglesia. Hablo de esa comunión personal con Dios, acercarnos a Dios, acercarnos a Dios. Como les decía al principio, estoy 100% segura, o casi segura, que el 90% de cristianos que están tal vez todos los días en un templo están vacíos de Dios. Tienen ese vacío en su corazón de Dios porque, hermano, caemos en rutinas religiosas. Aún los siervos de Dios, aún los que predican, aún los que sirven de diferentes maneras, han llegado a hacerlo todo de una manera tal vez hasta profesional, pero hemos dejado de saciar nuestra sed del alma de Dios. Comencemos a dedicar tiempo a buscar a Dios, comencemos a orar, comencemos a hablar con Él, comencemos a llenar nuestros vacíos de Dios. ¿Estás triste? Pues ve a Dios. ¿Estás alegre? Ve a Dios, ve a la comunión con Dios. ¿Estás preocupado? Ve y preséntate delante de la presencia de Dios. ¿Estás gozoso? Preséntate delante del Señor. ¿Estás con tu corazón lleno de cosas que no son agradables al Señor? Pues humíllate delante de Él y preséntate tal como estás delante de Él. Y arrepiéntete, Dios obra. Estás tal vez ganando victorias espiritualmente, pues ve y preséntate delante de Él. En todo tiempo y en toda etapa, presentémonos delante de la presencia de Dios. Si es en la casa, apartemos tiempo para estar a solas de Dios. Si es en la iglesia, aprovechemos el tiempo de estar en la casa de Dios para buscar a Dios. Si no tenemos tiempo de orar en la casa, pues véngase a la iglesia. Antes del culto hay tiempo para orar. Busquemos la presencia de Dios. Leamos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8 al 10. Leamos desde el 7. Someteos pues a Dios, o sea, humíllate delante de Dios, humíllate delante de su palabra. No vivas de acuerdo a tu modo de pensar, a tu modo de sentir, a lo que tú crees. No, sométete a la autoridad de Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, no hagas caso al enemigo. Resiste a todas sus acechanzas, sus trampas, sus tentaciones, y huirá de vosotros. Pero mire lo que sigue diciendo: acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. ¿Qué debo hacer yo? Acercarme a Dios. ¿Qué debo hacer yo? Acercarme a la fuente de agua viva e inagotable. Acercaos a Dios. Esto es de manera personal. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo necesitamos esto en nuestras vidas? Tomar decisiones de acercarme a Dios. Tomar decisiones para buscar a Dios. Tomar decisiones para ir a la fuente de agua. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Él llenará los vacíos de tu corazón. Él llenará todo tu ser. Y sigue diciendo: pecadores, limpiad las manos. Y aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente de la cantina. Esta carta está escrita a hermanos, a cristianos. Pecadores, limpiad las manos. Hermana, pero si yo ya no fumo, ya no tomo, ya no ando borracho. Pero hermanos, ¿cuántas veces nuestras manos están llenas de pecado? No nos damos cuenta, porque a veces le ponemos atención solo a los grandes pecados, al adulterio, a la fornicación. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón está manchado de pecado?
manchado de mentira, manchado de hipocresía, manchado de maldad, manchado de odio, manchado de malos pensamientos, manchado de tanta cosa que no se puede ver, pero que Dios sí lo mira y que nos separa de Dios, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese doble ánimo, que hay tiempos que queremos servirle a Dios, quiero predicar, quiero orar, quiero buscarle, quiero servirle, quiero estar en su presencia, quiero deleitarme alabándole, adorándole, días que me quiero cantar los himnarios completos, días que quiero aprenderme todos los cantos y alabarle y glorificarle, días que quiero leer la Biblia, días que quiero estudiarla, y otros días que no quiero nada, no me hablen de nada, no quiero saber nada. Eso es el doblado ánimo. Y aquí dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, porque eso es señal de que el corazón está manchado, está sucio. Purifíquense, purificad vuestros corazones. Y sigue diciendo, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. Pero aquí nos habla de acercarnos con un verdadero arrepentimiento y humillación. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Pero aquí no dice que me aflige la mente y llore por la situación del mundo. Afligiros, lamentad y llorad por tus problemas. Afligite, lamentad y llorad por lo que te hicieron. Afligir, lamentad y llorad por qué las situaciones que te rodean. No, aflígete la mente y llora por tu condición espiritual, por la condición de tu corazón, por el pecado que hay en ti. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Porque podemos estar riéndonos y muy placenteros y contentos, pero alejados de Dios, pero con pecado en nuestro corazón, con maldad. Entonces que esa risa que tienes se convierta en lloro, porque entonces Dios allí se va a acercar a ti, entonces allí el vacío de tu corazón va a ser cambiado y la presencia de Dios va a llenar tu vida. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Tristeza por esas miserias en la presencia de Dios, tristeza por eso malo que hay en tu corazón, tristeza por eso malo que hay en tu mente, tristeza por esa dureza, tristeza. Humillaos delante de Dios. ¿Y qué dice? Y Él os exaltará. Él os exaltará. Así que, hermanos, si comenzamos a buscarle como Él lo manda en su palabra, como lo acabamos de leer, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligiros, lamentad, llorad vuestra situación. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Si comenzamos a dar pasos de obediencia, si comenzamos a humillarnos delante de Dios, si comenzamos a acercarnos a Él, hermano, Él nos exaltará. Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. A veces, hermano, lo que queremos es que los demás se humillen, que los demás busquen, que los demás se afligen por cómo están. Pero por eso, miren, los siguientes versículos siguen hablando. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y lo sigue hablando justo después de que nos habla de que nos afligamos y lamentamos por nuestra situación. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y le está hablando a la iglesia. Porque qué fácil es ver a los demás, no, aquel sí se debe de humillar, no, aquella perversa es así que se humille, que llore su condición, no. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y verdad que hasta ricos sentimos juzgar a los demás. Hasta satisfacción está en ese corazoncito malvadito cuando juzgamos al otro, cuando vemos lo malo que hacen los demás, porque no son perfectos como yo tampoco, y los juzgo y los señalo y dictamino. No, deja eso. Uno solo es el dador de la ley que puede juzgar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Mejor tú busca a Dios, mejor tú acércate a Dios, mejor tú limpia las manos, mejor tú aflígete y lamenta tu situación, mejor tú acércate en humillación a Dios. Y entonces, como dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que seamos como ese ciervito, hermano, como ese animalito que busca saciar su sed, que busca saciar esa necesidad, que usted y yo busquemos, deseemos y anhelemos la presencia de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 55, versículos 6 y versículo 7. Isaías 55, versículo 6 y versículo 7. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Los cristianos de la actualidad muchas veces hemos olvidado el buscar de manera personal a Dios. Y hermano, uno se pone a pensar cuando lee estos versículos: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Cristo viene por su iglesia muy pronto, ya todas las señales se están cumpliendo. Viene el día en que ya no podrá ser hallado. Viene el día en que vamos a querer orar y buscar la presencia de Dios y ya no vamos a ser oídos. Vamos a querer ir a la iglesia y las iglesias estarán cerradas o estarán abiertas, pero ya no va a haber ninguna oportunidad. Es triste que la gente hoy no quiere buscar a Dios, que la gente hoy vive perdiendo el tiempo en tanta tontería en lugar de buscar realmente la presencia de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuántas horas se pierden en la televisión? ¿Cuántas horas se pierden en el Facebook? ¿Cuántas horas se pierden en YouTube? ¿Y cuántos minutos o segundos le damos para buscar a Dios, para buscar la presencia de Dios? ¿Cuánto, hermano? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Pero si no tenemos sed, no le vamos a buscar. Pero si no sentimos esa necesidad de Dios, no le vamos a buscar. Y como repito, vamos a estar vacíos, vamos a sentir necesidades, vamos a estar con tristeza, vamos a estar con depresión, vamos a estar todos enojones, vamos a estar con pecado, que son alertas de que no estamos en la presencia de Dios, pero no le vamos a buscar. Por eso necesitamos, al oír mensajes así, dar pasos, comenzar a buscar a Dios, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje de hacer el mal, deje el impío todo aquello que sea pecaminoso. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, esos malos pensamientos que solo nos alejan de Dios, porque Dios no puede morar en lo sucio. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, acérquese a la fuente de agua viva y mire la misericordia de Dios. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ay, es que nuestro Dios es tan misericordioso, hermano. Nuestro Dios es tan bueno, tan fiel. Ay, es tan especial. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y verdad que ha tenido misericordia de nosotros. Cuánta misericordia, cuánta paciencia, hermano. Si no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Imagínense si Dios fuera como nosotros. Ay, Dios.
Pero cuánta misericordia, cuánta paciencia. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él sí me perdona. Él, cuando yo me presento delante de Él tal como soy, cuando yo me presento delante de Él, como dice en Santiago, afligiéndome y llorándome por mi situación, por mi realidad, por lo que hay en mi vida, cuando yo me presento en verdadera humillación y le busco a Él y sacio mi sed, mi alma, mi satisfacción en Él, hermano, ahí Él es amplio en perdonar y ahí Él va a saciar todo vacío del alma y nos vamos a deleitar en la presencia de nuestro Dios. Termino, regresemos al Salmo 42, 1 y 2 y aprovechemos estos minutos para pedirle a Dios: Señor, hazme consciente de mi necesidad de ti, hazme consciente y que yo pueda llenar este corazón de ti, que pueda vaciar mi corazón de lo malo para que sea lleno de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?